Gramsci y la hegemonía cultural socialista. Introducción. Antonio Gramsci fue uno de los pensadores marxistas más influyentes del siglo XX. Su teoría de la hegemonía cultural cambió radicalmente la estrategia de la izquierda internacional, desplazando la lucha de clases del terreno puramente económico al terreno de la cultura, la educación, los medios y las ideas. Su influencia llega hasta nuestros días, encarnada en políticas públicas, universidades, contenidos mediáticos y hasta en el lenguaje común. Desde una óptica libertaria, es crucial entender cómo las ideas de Gramsci han sido instrumentalizadas para erosionar los fundamentos de la libertad individual, la propiedad privada y la civilización occidental. Su legado no es simplemente académico, es una hoja de ruta para la conquista del poder sin necesidad de revoluciones sangrientas, a través de la colonización ideológica de las instituciones. Este informe desmenuzará sus planteamientos, contextualizará su origen, y ofrecerá un análisis crítico desde los principios del libertarismo: libertad, responsabilidad individual, propiedad privada y rechazo a toda forma de coacción estatal o cultural. Contexto histórico. Antonio Gramsci nació en Cerdeña, Italia, en 1891, en un contexto de gran inestabilidad política y social. A comienzos del siglo XX, Italia atravesaba una aguda crisis económica, conflictos sociales, huelgas y la emergencia del socialismo. Gramsci se formó en este ambiente convulso, uniéndose al Partido Socialista Italiano, y más tarde al Partido Comunista. Durante la posguerra, Italia se convirtió en un campo de batalla ideológico entre el fascismo emergente de Mussolini y el comunismo revolucionario. En este clima, Gramsci fue arrestado en 1926 por el régimen fascista y pasó la última década de su vida en prisión, donde escribió sus famosos cuadernos de la cárcel, que contienen el grueso de sus reflexiones filosóficas y políticas. La importancia histórica de Gramsci reside en que ofreció una nueva lectura del marxismo que explicaba por qué la revolución proletaria no había triunfado en Occidente como en Rusia. La respuesta no era una debilidad del proletariado, sino el poder ideológico de la burguesía en el plano cultural. Dimensión económica. A diferencia de Marx, que enfatizaba la base económica como determinante de la superestructura, instituciones, cultura, ideas, Gramsci invirtió parcialmente ese enfoque. Para él, el dominio económico de la burguesía no se sostenía solo por la propiedad del capital, sino por su capacidad de imponer su visión del mundo como sentido común aceptado por todos, incluso por las clases oprimidas. Desde una perspectiva libertaria, este enfoque presenta un doble filo. Por un lado, reconoce la importancia de las ideas y valores en la organización social. Pero por otro, lo que Gramsci propone es un asalto deliberado a la cultura, no con el fin de liberar al individuo, sino de reemplazar una hegemonía por otra, la del Estado socialista. En lugar de defender la economía libre y descentralizada basada en contratos voluntarios y propiedad privada, Gramsci proponía una transformación cultural que condujera eventualmente al colectivismo económico. Su visión, aunque sofisticada, seguía siendo una apología del estatismo. Impacto social. El gramscismo ha transformado profundamente las sociedades occidentales en el último siglo. A través de la infiltración en el sistema educativo, los medios de comunicación, el arte, el lenguaje y las ONGs, sus ideas han calado en generaciones enteras sin necesidad de violencia directa. Frases como lo personal es político, el uso estratégico de conceptos como igualdad, diversidad o inclusión derivan de esa visión gramsciana de la cultura como campo de batalla. Las ideas que antes eran marginales como la abolición de la familia nuclear, el desprecio por la meritocracia o el relativismo cultural se han vuelto parte del discurso dominante. Desde el punto de vista libertario, esto representa una erosión progresiva de la responsabilidad individual, sustituida por una visión colectivista donde los individuos ya no son soberanos sobre sus vidas, sino piezas de un entramado ideológico que define identidades, derechos y deberes desde arriba. Aspecto político.
Gramsci entendía que la toma del poder político requería previamente una batalla de ideas que neutralizara la resistencia de las masas. Por eso, priorizaba la hegemonía cultural sobre la revolución armada. Esta estrategia fue asumida por la llamada Nueva Izquierda en los años 60 y 70, que desplazó su foco desde el obrero industrial hacia los movimientos feministas, anticoloniales, LGBT y ambientalistas. Políticamente, esto ha llevado a una progresiva colonización de los aparatos estatales mediante un discurso igualitarista y colectivista. El Estado se presenta como garante de justicia social, lo que justifica una expansión constante del poder político sobre la economía y la vida privada. Para el libertarismo, esta deriva es inaceptable. La función del gobierno, si acaso existe, debe limitarse estrictamente a la protección de derechos individuales. La estrategia gramsciana, en cambio, apunta a utilizar el aparato estatal como arma ideológica, lo cual atenta contra el principio de no agresión. Aspecto jurídico. Gramsci no fue jurista, pero su influencia se ha hecho sentir en la legislación a través del llamado activismo judicial y las leyes con perspectiva de género, justicia social o discriminación positiva. Estas categorías, muchas veces vagas o contradictorias, permiten reinterpretar la ley para promover cambios culturales en nombre de una supuesta justicia colectiva. El resultado es una juridificación de la cultura. El derecho deja de proteger al individuo para convertirse en herramienta de ingeniería social. Se castigan expresiones, se subvencionan ideologías, se privilegian colectivos, y se altera la igualdad ante la ley en favor de la equidad forzada. Desde el pensamiento libertario, esto significa una ruptura con el ideal de ley general, neutral y universal. El gramscismo jurídico niega la soberanía individual y convierte al derecho en un instrumento del poder cultural dominante. Impacto cultural. En el plano cultural, Gramsci tuvo una influencia monumental. Inspiró a pensadores como Herbert Marcuse, Louis Althusser y los teóricos de la Escuela de Frankfurt. Las universidades adoptaron su marco conceptual, dando origen a los estudios culturales, decoloniales, de género, y otras ramas orientadas a la crítica sistémica de Occidente. La música, el cine, la literatura y hasta el entretenimiento infantil han sido permeados por la visión gramsciana de la cultura como campo de disputa. El arte dejó de ser expresión de la libertad individual para convertirse en herramienta política. Se impone la corrección política, la cancelación y el discurso único. Para el libertarismo, esto supone una degeneración del arte y del pensamiento. La cultura no debe ser campo de adoctrinamiento, sino de libre creación e intercambio de ideas. El gramscismo invierte ese principio, busca uniformidad ideológica y reconfiguración del imaginario colectivo al servicio del poder. Análisis libertario. Desde una visión libertaria, Gramsci es un pensador peligroso no tanto por lo que dice, sino por lo que habilita, un proceso gradual, persistente y muchas veces invisible de colonización ideológica, que utiliza la libertad para destruir la libertad. A diferencia del marxismo clásico, que recurría a la revolución violenta, el gramscismo avanza sin balas, pero con manuales escolares, campañas estatales, subsidios culturales y control semántico. Sus herramientas son más eficaces y menos perceptibles, lo que las hace aún más dañinas para una sociedad libre. Su rechazo a la espontaneidad del orden social, su desprecio por el individuo como agente moral y su obsesión por el control cultural son incompatibles con la filosofía libertaria. La hegemonía cultural no es un mal en sí, pero debe emerger de abajo hacia arriba, no ser impuesta desde una élite intelectual con vocación de ingeniería social. Comparaciones relevantes. El gramscismo puede contrastarse con el liberalismo clásico de pensadores como John Locke o Frédéric Bastiat. Para estos, la sociedad civil es anterior al Estado, y el orden cultural es producto de la acción humana, pero no del diseño humano. También puede compararse con la estrategia leninista. Lenin proponía la toma del poder mediante la insurrección. Gramsci, en cambio,
proponía una guerra de posiciones, infiltrarse, persuadir, modificar símbolos, y recién luego transformar las estructuras. Ambos compartían el objetivo final, la sociedad comunista. Pero Gramsci entendió que en Occidente, donde las instituciones eran más sólidas, era necesaria una guerra prolongada dentro del plano cultural. Comparado con el anarcocapitalismo, el gramscismo es su reverso absoluto, donde el primero aboga por la supresión de toda coacción institucionalizada, el segundo promueve una coacción cultural persistente que, aunque no física, termina por producir resultados estatistas. Implicancias futuras. El legado gramsciano sigue vigente. Las políticas de identidad, el lenguaje inclusivo, la cultura de la victimización y la censura disfrazada de sensibilidad social son extensiones directas de su pensamiento. La hegemonía cultural progresista se ha consolidado en medios, escuelas, partidos y hasta en grandes corporaciones. El desafío para quienes defendemos la libertad es inmenso, no basta con oponerse a las políticas estatistas. Es necesario dar la batalla en el plano de las ideas, crear cultura alternativa, promover valores de responsabilidad, propiedad privada y cooperación voluntaria. Las ideas de Gramsci seguirán moldeando el futuro si no se construye una contracultura de la libertad, capaz de desarticular la hegemonía colectivista desde la base, el lenguaje, la educación, el arte y la familia. Conclusión. Antonio Gramsci no fue simplemente un filósofo. Fue un estratega. Comprendió que quien controla la cultura, controla la sociedad. Su legado ha sido aprovechar las instituciones libres para erosionarlas desde dentro, hasta volverlas irreconocibles. Desde una perspectiva libertaria, su visión representa una amenaza profunda, porque utiliza las formas de la libertad para instaurar un fondo totalitario. Su influencia es la evidencia de que la lucha por la libertad no es solo económica o política, sino también cultural y semántica. Hoy más que nunca, debemos rechazar la hegemonía impuesta y recuperar el terreno de las ideas, sin coerción, sin subsidios, sin victimismos. La verdadera contracultura es la libertad. Muchas gracias por acompañarnos, no olvides dejar like y suscribirte si te gustó.